organizando desde el Ministerio de Industria y Comercio, y que les damos la bienvenida una vez más a los que participan habitualmente y bienvenidos también a los que lo hacen por primera vez. Este webinar lo organizamos, como siempre, en el marco del programa Mi Pyme Compite y forma parte de nuestras actividades para el fortalecimiento institucional. En esta ocasión, el webinar se enmarca en el ciclo de actividades relacionadas con habilidades profesionales. Quisiera enviar un saludo especial a los funcionarios del MIC que están conectados, también a los socios implementadores del programa, quienes son brevemente más adelante, a instituciones beneficiarias del programa, a los donantes, a la academia, también a los directivos, y también un saludo especial a funcionarios de otros países que nos han solicitado participar, también a nuestra graficadora que siempre añade un valor importante a nuestros contenidos. Para los que no me conocen, soy Máximo Barreto, estoy como director general del Gabinete Técnico del Ministerio de Industria y Comercio y como coordinador del programa Mi Pyme Compite. Continuando con los webinars que venimos realizando y talleres también enmarcados en el ámbito de las habilidades profesionales, hoy vamos a tratar el tema de la comunicación, un tema que viene siendo bastante solicitado, reiteradamente solicitado en las evaluaciones que vienen realizando nuestros participantes en nuestras encuestas que enviamos siempre al finalizar cada webinar. Vamos a mantener como siempre la estructura habitual, que es una presentación de aproximadamente 30 minutos por parte de nuestra expositora, que ya le voy a presentar también quién es, y posteriormente vamos a dar paso a ustedes para que puedan realizar sus preguntas, que van a poder hacerlas a viva voz o también a través del chat. Eh, si me ayudan con la próxima lámina, bueno. Este es el programa Mi Pyme Compite, una breve descripción del programa, mejor dicho. Como le decía, estas actividades que venimos realizando cada día miércoles, marcadas en este programa, que es un programa de cooperación de la Unión Europea y que tiene un periodo de implementación de 4 años, entre 2019 y 2023, específicamente 48 meses. Y tiene un objetivo principal, que es el de apoyar el desarrollo y mejora de la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas y también la mejora del clima de negocios en Paraguay. Este programa está siendo implementado por 5 socios implementadores: el Banco Mundial, la FECOPROT, el MIC, la ONUDI y la UIP. El MIC es la contraparte principal del programa y tiene un doble rol. Por un lado, la implementación de uno de los componentes, que ya también les voy a comentar muy brevemente, y por otro lado también el MIC es el articulador y coordinador del programa. Siguiente lámina, por favor. La anterior, aquí. Bueno, nada más para que puedan ver la lógica de intervención del programa, que tiene 3 componentes. En el centro están las MIPYMES y el componente de abajo es el componente que lo llamamos componente sector privado, que está siendo implementado por la UIP y la FECOPROT, dos gremios muy representativos del sector privado de Paraguay, con el acompañamiento muy cercano de la ONUDI, que es una organización internacional con mucha experiencia. El segundo componente está en la parte de arriba, es el fortalecimiento institucional. Ese componente lo implementa el Ministerio de Industria y Comercio, y más a nivel macro está el componente de clima de negocios. Ese componente lo implementa el Grupo Banco Mundial. Siguiente lámina, por favor. Nada más aquí para ver la cadena de resultados del componente de fortalecimiento institucional en el marco del cual realizamos este webinar. Si miramos la parte derecha, enmarcado en color verde, está el primer rol del MIC, que es el implementador de este componente, que busca fortalecer los servicios públicos a las MIPYMES y también fortalecer las políticas públicas en este ámbito. Y miramos el lado derecho, enmarcado en color anaranjado, está el segundo rol del MIC. Por un lado, realizar seguimiento y monitoreo a la implementación del programa, y por otro lado también asegurarnos de la coordinación interinstitucional entre los socios implementadores. Siguiente, por favor. Bueno, nada más, antes de dar paso a nuestra conferencista, quisiera recordarles nuevamente algunas pautas de participación de nuestros webinars. En primer lugar, configurar muy bien el audio de sus computadoras para poder escuchar bien y mantener sus micrófonos apagados para evitar interferencias. También
Recordarles que pueden participar escribiendo sus consultas y comentarios en el chat en cualquier momento, y para ello reservamos un espacio de 20 minutos al final para que nuestra conferencista pueda responder a sus dudas, consultas o comentarios. También solicitamos amablemente que puedan completar el formulario de evaluación que les vamos a enviar al terminar el webinar, que les va a tomar menos de un minuto, y su opinión siempre es muy importante para nosotros. Por último, informarles que la sesión está siendo grabada para que otros compañeros también puedan aprovechar este conocimiento que vamos a compartir, y que en un plazo de 24 a 48 horas vamos a distribuirles vía correo electrónico el material utilizado en esta sesión. Siguiente, por favor. Aquí ya paso a presentarles a nuestra conferencista, que muchos de ustedes ya la conocen, o por lo menos la mayoría. Ella es Palmira López Fresno, ella es española, ella es la jefe de equipo Fortalecimiento Institucional del programa de PYME Compite, quien estará unos 3 años más con nosotros felizmente. Ella es doctora en Economía y Empresa, máster en Logística y Comercio Internacional, máster en Administración de Empresas y máster en Finanzas y Economista. También tiene una educación ejecutiva en la escuela ESADE, muy reconocida a nivel mundial. También estudios de comunicación en el MIT y en Harvard, y liderazgo en innovación en Stanford. Tiene más de 25 años de experiencia profesional en el ámbito de la gestión y del comercio internacional, desarrollada en 61 países, es decir, Paraguay es su país número 61 en el cual le toca trabajar, también como directiva, como asesora, como evaluadora y como auditora. También es formadora, profesora y conferencista sobre estrategias y herramientas de competitividad a nivel individual, organizativo y a nivel país o región, y es autora de 8 libros y 165 publicaciones de divulgación y también científicas. Ella también es miembro del consejo editorial y revisora de varias revistas científicas y técnicas. Bueno, muchas gracias, Palmira. Ya no me queda tiempo para presentar tu extenso currículum, así que adelante, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Máximo. Buenas tardes para ti, buenas tardes para todos los participantes. Pues hoy vamos a tratar el tema, como decía Máximo, de comunicación tan importante para todas las organizaciones y para nosotros a nivel individual como personas, también en nuestro ámbito de relación personal, y que reiteradamente venían solicitando. Como se pueden imaginar o claramente lo perciben, el tema de comunicación es ingente. Por tanto, hoy nuestro objetivo y el alcance de esta presentación es compartir con ustedes un marco de referencia. Ahora lo vamos a ver. Hemos titulado el webinar Claves para la comunicación efectiva al alcance de todos, porque no hay que ser grandes expertos en comunicación. Bueno, ahí hay algún micrófono encendido. No hay que ser grandes expertos en comunicación para, entre todos, cada uno de nosotros contribuir a comunicar de manera más eficaz. El objetivo, o los objetivos del webinar, es, por un lado, compartir con ustedes ese marco de referencia. Luego ya les diré, es concretamente el marco que aprendemos, nos comparten el MIT. Ya saben que no soy una persona que limite el compartir su conocimiento, y quiero compartirles porque no es fácil acceder a ese modelo. Por un lado, compartir ese marco de referencia, y por otro lado, darles también algunos criterios de buenas prácticas para conjuntamente contribuir a asegurar una comunicación interpersonal que sea altamente efectiva, tanto escrita como verbal. Lo que vamos a ver aplica a todo, desde la redacción de un correo, la redacción de un memorándum, un informe, la comunicación verbal a través de una conferencia, a través de un discurso, etcétera. Y ya ven que venimos, para los que nos siguen más de cerca, venimos haciendo mucho énfasis en gestión por resultados. Si en vez de pensar en los objetivos del webinar pensamos en los resultados que he diseñado para este webinar, pues por un lado son muy tangibles, que comprendan, compartirles y que todos comprendamos los principios básicos que rigen la comunicación y los aplicamos todos, entre todos, a la comunicación diaria.
Por otro lado, que comprendan este marco de referencia que les voy a compartir, que se llama Relate, y los beneficios que tiene en su aplicación también para la comunicación diaria, y generarles interés para que ustedes puedan profundizar en la aplicación de este marco, de este modelo de referencia, y que mejoren continuamente su aplicación. Esto parece que les hice ahí el cubo con las 3 bolitas de lado, pero no, lejos de eso. Los 3 círculos de arriba en puntos he marcado. Pretendemos en esta media hora más la media hora en total de preguntas de debate, contribuir entre todos a fortalecer el conocimiento en comunicación y también las habilidades de comunicación. O sea, tocamos habilidades, tocamos conocimiento, pretendemos en la medida de lo posible fortalecerlo en este tiempo, y para aquellos más familiarizados con toda la parte de pedagogía, si tomamos la taxonomía de Bloom, pues actuaríamos en esos 3 niveles de que ustedes recuerden este modelo, estas prácticas que vamos a compartir, que ustedes comprendan y yo, por supuesto, sea capaz de explicarlo de una manera pedagógica y que lo puedan aplicar en el día a día. O sea, este es un webinar para inducir a la acción desde esta misma tarde, en los correos que tengamos que redactar. He trazado una línea así a mano. Vamos a pensar en el modelo del iceberg, ¿verdad? Entonces, bueno, comenzamos por una muy breve introducción. Y después, ¿qué tenemos cuando pensamos en si visualizan el mar y visualizamos un iceberg? Abajo tenemos todo lo que son patrones de comportamiento, en este caso lo he asimilado a los principios de la comunicación. La parte visible, que es lo que quiero que se vea hoy, es ese modelo de comunicación que se llama Relate, que les voy a compartir. Ya ven, lo he estructurado así. Esto es un diseño que me pareció oportuno para que lo recordaran mejor. Aquellos familiarizados con gestión, si ven, es el ciclo de mejora continua, ¿vale? De derecha a izquierda. Y ese es el marco de referencia que les voy a compartir. Y por último, algunas prácticas y recomendaciones breves, porque la idea es que tomando este marco de referencia para la comunicación a futuro, según también se vayan ustedes interesando, podamos compartir en webinars o en talleres, pues ya hemos tratado informes en el pasado, podemos tratar lo que es de uso más diario, como pueden ser correos electrónicos, memos, podemos tratar presentaciones en PowerPoint, cualquier herramienta que ustedes quieran. Bueno, importante en ese post-it, llama la atención, estamos poniendo las bases a través de este marco de referencia, por tanto es un webinar introductorio de comunicación interpersonal, aplicable a todo tipo de comunicación que mantenemos. Repito, desde la redacción de un correo hasta la comunicación de una estrategia de país. Este modelo que les voy a comentar es de aplicación de gran alcance universal, podemos decir, a todo tipo de situaciones. Pues comencemos con el marco general de comunicación. Tenemos en este caso 2 señores, A y B. Lo de las señales de humo no está muy lejano de lo que a veces en el día a día todos hemos visto. Recibimos correos donde no sabemos qué nos comunican, ¿vale? O tenemos barreras más visibles y más significativas, por ejemplo, de lenguaje, de idioma, etc. Bueno, para comenzar, un supuesto, una asunción de partida, ¿vale? Que luego también veremos en forma de principio. Necesitamos comunicar. Somos seres sociales. Por encima de todo somos seres sociales. Necesitamos comunicar en el ámbito del trabajo porque somos interdependientes. Trabajamos en equipo. Si no trabajamos en equipo directo, nuestras actuaciones desde una perspectiva de procesos funcionan como insumos para los procesos de otra persona, por tanto, de otras personas, por tanto hay una elevada y cada vez mayor interdependencia en el ámbito laboral y por otro lado para la convivencia. O sea, somos seres sociales por encima de todo. Si no nos comunicamos, no seríamos capaces de desarrollar esa convivencia.
Y por otro lado, algo que a muchos de ustedes seguramente les resulta llamativo porque es una cuestión muy básica y sin embargo seguramente se encuentran también con frecuencia, semanal al menos y no diaria, situaciones en las que alguien le dice, pero si mi correo estaba claro. Bueno, pues tu correo, quien lo recibe no lo entiende. Por lo tanto, no es, la efectividad de la comunicación no es unilateral de quien emite a quien recibe. Se mide por la efectividad que ve, o sea, por cómo ese mensaje que emite, en este caso el señor A, lo va a percibir, interpretar y poner en acción la persona B. Por tanto, la efectividad de la comunicación no es lo que dice A, sino lo que entiende y pone en práctica B. Algo que parece tan sencillo, pero repito que muchos de nosotros nos encontramos en situaciones en las que alguien dice, es que estaba claro, y parece que quieren decir que somos tontos los que no lo entendemos, ¿verdad? Por tanto, eso nos va a llevar, ya pongo las bases para uno de los principios que vamos a compartir después, que es que la comunicación es contextual. Por tanto, aquí tenemos un emisor de la comunicación, en este caso es A, un receptor de la comunicación, que en este caso es B. La persona que emite va a codificar el mensaje conforme su conocimiento, sus habilidades, sus intenciones, sus objetivos y lo que vemos aquí, sus limitaciones. Y la persona B va a decodificar ese mensaje. Por tanto, quien emite la comunicación, y les hablo de esta manera tan sencilla de principios muy básicos porque es lo que nos va a permitir después bajar ya de lleno al modelo. Por tanto, la persona que emite un mensaje, que quiere comunicar, tiene una intención de comunicar, tiene una actitud, tiene un objetivo y un mensaje que quiere comunicar, pero que va a estar siempre sujeto a mayores o menores limitaciones. ¿De qué tipo? Cognitivas, o sea, todo lo que tiene que ver con la memoria, la percepción, el lenguaje, también de canales. No es lo mismo que estemos comunicando presencialmente a que estemos aquí virtualmente, a que hagamos una llamada telefónica o a que escribamos un correo. El canal va a determinar también en gran medida la efectividad de la comunicación. Luego tenemos sesgo. Muy interesantes los sesgos en la comunicación. Seguramente varios de ustedes están familiarizados con la obra de Kahneman, ¿no? El premio Nobel. Y sesgos también culturales. Culturales, de cultura de país, de cultura de región, cultura organizativa, etc. Bueno, pues quien recibe también, nuestros destinatarios, el mensaje también va a estar afectado por limitaciones cognitivas, de canales que se utilicen, de los sesgos y también culturales. La diferencia entre lo que interpreta B, o sea, lo que percibe B, interpreta y pone en acción, y la intención que tenía A, es gran parte de la efectividad de la comunicación. Aquí ya tenemos una pérdida de comunicación, una degradación de la comunicación. Por supuesto, la efectividad también depende del mensaje que haya definido o establecido la persona. Por tanto, la comunicación efectiva, altamente efectiva, tiene que ver, por un lado, decimos, bueno, lo que emite, pero sobre todo lo que se percibe, lo que acepta quien percibe, porque ahí puede tener también sesgos. Lo que retiene quien percibe, pero sobre todo también lo que pone en práctica, que al final es cómo medimos, en qué medida, en qué grado esa comunicación ha sido efectiva, sobre todo cuando estamos convocando a una acción o comunicando para una acción determinada. Los sesgos simplemente le puse ahí una imagen, no es para que se lean. Hay una recopilación de 50 sesgos, ya para que vean la magnitud, es lo único que pretendía con esta diapositiva, la magnitud. Sesgos que influencian nuestra comunicación y nuestra toma de decisiones, debidos a factores sociales de aprendizaje, de creencias, monetarios y factores también políticos, ¿verdad? Por tanto, ¿qué elementos tenemos en la comunicación? Y con esto ya acabó la introducción. Tenemos el A, el emisor que veíamos antes,
Tenemos el B, el receptor. El emisor decide que quiere comunicar, tiene un objetivo de comunicación, un mensaje que quiere transmitir y ese mensaje lo va a codificar. Luego ya veremos todo lo que implica eso de adaptar y traducir ese mensaje. Lo codifica, emite el mensaje, las personas receptoras decodifican el mensaje e interpretan. Y esto se va a comunicar a través de un canal determinado o unos canales determinados. Y con esto les lleva a 3 principios básicos de la comunicación. Y el primero es, más que un principio, es una asunción que hacemos. Nos necesitamos unos a otros. Somos totalmente interdependientes y de interdependencia creciente en el ámbito laboral. Esto que les voy a explicar se aplica totalmente al ámbito también personal y ya verán qué efectivo es. Y esa interdependencia es creciente, seguramente están escuchando cada vez más la necesidad de articularse, la necesidad de colaborar, de coordinar, de cooperar, de articular redes de colaboración y cooperación, del enfoque sistémico, trabajamos en red, pues esa interdependencia cada vez va a ser mayor. Por otro lado, la situación es contextual, contexto de tiempo, en qué momento estamos, contexto de lugar, ¿vale? O sea, en qué lugar, en qué país estamos, en qué ámbito organizativo estamos, a quién tenemos que comunicar, quién es nuestro público objetivo, es contextual, no hay una comunicación universal. Un mensaje sobre comunicación, por ejemplo, de una nueva ley, no se puede, no es universal para todos los públicos objetivos. No se puede comunicar lo mismo a unos parlamentarios que a unas MIPYMES, pues por ejemplo, no sé, al tendero que está en la esquina, ¿vale? O a la sociedad en general y dentro de la sociedad, ¿qué grupos establecemos? Muy importante, tenemos que segmentar, esto lo saben bien los de comunicación. Y luego ya veremos qué pasa cuando, pues, en un correo mezclamos varios públicos objetivos, porque tiene que ser así. ¿Vale? O sea, que en ese caso lo necesitamos. Veremos después algunas claves para eso. Y la efectividad no se mide por lo bien que pensemos que nosotros comunicamos como emisores, sino por los resultados logrados. Lo que les decía de la degradación de la comunicación es lo que interpreta el receptor o receptores de la comunicación, lo que interpreta, quiere entender y luego aplica. Por tanto, resultados logrados. Y con esto nos vamos al modelo de referencia que les he puesto. O sea, este diseño es mío personal, me pareció más fácil de recordar y también porque tiene la connotación de más vinculado a la gestión, al PDCA, al plan Ducheck y hasta al ciclo de mejora continua de la gestión. Comenzamos por la reflexión. O sea, intenté traducírselo al español, pero no encontré un acrónimo que recordaran fácilmente. Entonces, el acrónimo queda se lo dejo aquí en inglés, RELATE, que viene de Reflect, Engage, Listen, Adapt, Transform y Evaluate. Es decir, comenzamos por la reflexión, ahora lo vamos a ver en detalle. Lo primero, reflexión respecto a, bueno, ¿por qué quiero comunicar? ¿Qué quiero comunicar? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Quién soy yo como comunicador? ¿Quién es mi público objetivo? Un poco vinculado a las preguntas tradicionales del qué, cómo, quién, dónde, cuándo, por qué, pero ya les diré de otra manera más integral. Después viene el conectar e implicar a las personas, si es posible, de mi público objetivo, los destinatarios, y si no, a alguien relacionado con esas personas. Porque lo que quiero saber es, bueno, ¿y qué saben del tema? ¿Qué voy a comunicar? Importantísimo, y aquí seguramente a más de una persona que está conectada les viene alguna situación reciente a la mente. ¿Qué posicionamiento tienen sobre ese tema? ¿Tienen algún sesgo? O sea, ¿tienen ya alguna opinión a favor o en contra de lo que yo voy a comunicar? Porque entonces lo tenemos que anticipar. Esa es la parte de engage. Ahí también fortalecemos
las relaciones, la credibilidad y la confianza en nosotros y lo que vamos a comunicar. Una vez con esto, con esas personas, las escucho, pero las escucho no solo para, no sé si soy capaz de explicarles bien la diferencia, no solamente para identificar, diagnosticar, para comprender. Les escucho para comprender su posicionamiento y qué necesitaría para ahora, el paso siguiente, adaptar mi mensaje. Decíamos, la comunicación es contextual. ¿Qué necesito para adaptar mi mensaje al público objetivo específico al que me voy a dirigir? Y después de la adaptación viene la transformación. La adaptación es la gran estrategia de comunicación. ¿Qué tengo que decir? ¿Cómo lo tengo que decir? Y luego vienen las cuestiones más finas, de entrar en los detalles, del registro que utilizo. Esto viene en la transformación. Y como todo ciclo de mejora continua, no podría quedarse ahí. Porque recuerden que, y nos anteceden los webinars que habíamos visto de informes y de reuniones, donde hablábamos muchísimo de tenemos que tener un objetivo. Cuando elaboramos un informe comenzamos por el objetivo. Cuando hacemos una reunión lo primero que tenemos que tener claro es el objetivo y luego medimos el grado de efectividad. Aquí lo mismo. Comenzamos con un objetivo de comunicación y tenemos que medir si lo hemos alcanzado. ¿Hemos sido efectivos o no en esa comunicación? ¿Cómo lo vamos a medir? Esa es la parte de evaluación. Y a partir de ahí, retroalimentación continua. ¿Qué tengo que mejorar para la próxima vez? O sea, ya se dan cuenta, yo veo de mano, de la fortaleza que tiene el tener un modelo de este tipo de referencia para la comunicación. Cuando hablamos de modelos, y seguramente me han escuchado bastantes veces el promover modelos, ¿no? Nos ayuda muchísimo porque un modelo es una simplificación, la representación de una parte de la realidad, de un sistema X. En este caso es un modelo de comunicación, pero tenemos modelos de gestión. Cuando hablamos de modelo FQM de gestión, de modelo CAF, que nos hablaba el conferencista del webinar anterior, del modelo Fundibec, del modelo Malcolm Baldrige, estamos representando una realidad compleja, un sistema, en este caso de gestión, simplificado, que nos permite abordarlo de una manera altamente efectiva. Tenemos modelos para la innovación, tenemos modelos para el emprendimiento, para entender el emprendimiento, tenemos modelos para entender la mejora continua, tenemos modelos para entender la ciencia política, tenemos modelos para entender el arte, para entender la religión. Utilizamos habitualmente modelos como simplificación de la realidad, que es siempre altamente compleja, y que nos ayudan en el día a día a ser muchísimo más efectivos. Bueno, pues este es un modelo de referencia en comunicación muy, muy potente y como modelo va más allá de las tradicionales preguntas quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Es la gran diferencia porque es lo que tradicionalmente nos había... Cuando queremos en responder estas preguntas. El modelo va muchísimo más allá, es muchísimo más integral y holístico. ¿Qué características tiene este modelo? Flexible, es aplicable de muchas maneras y adaptable a muchísimas situaciones, es muy ágil. La sistematización en la aplicación, la sistemática al aplicarlo va a depender, y el grado de complejidad al aplicarlo va a depender de la complejidad, del alcance que tenga la acción a comunicar. Si queremos crear una marca país y comunicar esa marca país, evidentemente tenemos que hacer un análisis muy detallado de cada paso del modelo, de una manera aplicado sistemáticamente y de manera sintética también, pero muy, muy detallado y hecho aplicado de manera colaborativa con un equipo de personas de diversos actores. Si es un email, brevemente, mentalmente repasamos el modelo y ya nos ayuda y no hemos tardado más de 3 minutos. Y esta aplicación universal, como les ponía el ejemplo, desde la comunicación de una estrategia a la redacción de un correo electrónico. Pues vayamos con cada una de las fases. Si les va a quedar esta presentación,
y así la pueden tomar como guía. La primera era la reflexión. Comenzamos por ahí. Y la reflexión, luego les voy a llevar a las preguntas detalladas, pero es reflexionar sobre qué propósito pretendemos con la comunicación, cuál es nuestro objetivo. O sea, tenemos que redactar un correo. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Es convencer de algo? ¿Es informar de determinadas acciones que estás llevando a cabo? ¿Es comunicar una decisión ya tomada? ¿Es convocar una reunión para tomar una decisión? No sé si es un micrófono que hay por ahí o es que no hay problema en escuchar. Bueno, entonces, ¿cuál es el propósito que pretendemos en la comunicación? Ese es un gran eje de nuestra reflexión. El segundo es importante, ¿quiénes somos como comunicadores? ¿Qué función desempeñamos? ¿Qué posición tenemos? ¿Qué credibilidad tenemos en la comunicación de ese tema? Importante. Los términos en los que posteriormente vamos a adaptar nuestro mensaje y trasladar nuestro mensaje va a depender, y el contenido va a depender de quiénes somos como comunicadores en cada momento. ¿Y quién es nuestra audiencia? O sea, ¿quién es el público objetivo al que vamos a comunicar? Sea un correo, sea un discurso de inauguración de un evento por parte de un ministro, de un viceministro, de, bueno, un director, una directora, etcétera. Sea cualquier tipo de comunicación, estos son los tres grandes ejes de la reflexión. Después viene el conectar, el tratar de investigar y comprender a nuestra audiencia. ¿Qué saben del tema? O sea, lo primero, claro, ¿quiénes son? Esto ya lo hemos visto en el paso anterior. Entonces es conectar con, si podemos, nuestra audiencia directamente, y si no, con personas relacionadas con nuestra audiencia, para aprender más sobre qué saben del tema, qué necesidades tienen de información, de comunicación sobre el tema, qué posiciones a favor o en contra pueden tener, porque mi mensaje, nuestro mensaje tiene que ser diferente en función de la posición que ellos tengan. ¿Son neutrales? ¿Están a favor o están en contra? Por tanto, implica investigar y aprender de otros, pero implica también generar confianza y relaciones. Después está el escuchar. Aquí les hemos conectado, hemos tomado contacto con ellos y ahora les tenemos que escuchar. Y escuchar activamente. Luego les voy a dar unos breves tips de qué se entiende por escucha activa, porque aquí también les digo que me incluyo, nos habían enseñado toda nuestra vida en comunicación que escucha activa se resumía en tres grandes características, y eso ha cambiado radicalmente a partir de un artículo que publicaron unos autores en Harvard en el año 2016, luego se lo comento. Entonces, escuchar activamente a las personas involucradas en el ámbito de nuestra comunicación, la audiencia primaria, la audiencia secundaria y las personas de influencia, porque puede que tenga una persona, por ejemplo, jefe o jefa de gabinete de un ministro, por poner, ya que estamos en el ámbito institucional, tiene muchísima información, ¿vale? Por lo tanto, si va dirigido a ministros, es una persona que me pueda apoyar mucho. Después viene la adaptación, adaptar la estrategia de comunicación a partir de esa información que hemos obtenido de la escucha. La clave aquí está en tener estrategias alternativas, porque si no, malamente vamos a poder adaptarla. Después, trasladar esa estrategia en las cuestiones más detalladas, más finas, ¿no? Como es el idioma, el registro. El registro ya saben que es la adaptación del uso de la lengua a determinada situación comunicativa, contextual y estilo de comunicación. Y luego ya por último, evaluar, perdón, que aquí me fui rápido, evaluar en qué medida nuestro mensaje logró el objetivo o logramos nosotros el objetivo de comunicación que habíamos establecido, y a partir de ahí identificar áreas de mejora. Máximo, me voy a tomar unos pocos minutos más para explicar el modelo y luego damos paso al debate. Las preguntas las van a tener escritas. Intenté ponerle todas las posibles para que les quede de guía. Son 2 diapositivas, 3, son 6 partes del modelo, les he puesto 3 y 3. En el reflect, en el reflexionar,
Recuerden los grandes pilares. Por un lado, los objetivos. ¿Qué objetivos de comunicación pretendemos? Todo empieza por ahí. Si no tenemos claro el objetivo de la comunicación, malamente vamos a ser efectivos en la comunicación. Después está el autoconocimiento. ¿Cuál es mi estilo, nuestro estilo de comunicación de cada uno de nosotros? ¿Cómo puede estar afectando la cultura a la toma de decisiones organizativa, de país, etcétera? ¿Qué gaps tenemos en el conocimiento sobre el tema comunicar? Importantísimo. ¿Y cómo podríamos abordar esos gaps? Tratar de reducirlos. Después es quién es nuestra audiencia primaria, secundaria y esas personas de influencia que podemos tener. Y luego cuál es nuestra credibilidad por nuestra experiencia en el tema, en el conocimiento del tema, por nuestro conocimiento en sí y por nuestra posición y qué obstáculos anticipamos para alcanzar el objetivo. Después del reflect viene, decíamos, el conectar. ¿Cómo nos aseguramos? Porque sí, está muy bien decir, vale, mi audiencia primaria o estas personas de influencia, conecto con ellas, pero ¿cómo nos aseguramos que nos van a compartir información? O sea, ¿cómo generamos, por qué canal contactamos con ellas y cómo generamos la credibilidad y la confianza para que nos compartan la información? ¿Qué tipo de preguntas les vamos a hacer? O sea, ¿cómo ganar realmente ese conocimiento que necesitamos para escuchar y después adaptar el mensaje? Aquí sobre escuchar, solo dos cosas. Es escuchar para comprender, que va más allá del escuchar para, bueno, para diagnosticar o para conocer. No, no, nos tenemos que poner en su lugar porque queremos que esas personas hagan algo a partir de nuestra comunicación. Como mínimo estar informados, pero en muchos casos invita o llama a una acción. Y el otro punto que les quería resaltar de esto, que también lo van a tener, tradicionalmente nos han enseñado que escucha activa era actitud de escuchar, no interrumpir a la persona que habla y reformular, o sea, hacer gestos de asentimiento para que la persona se diera cuenta de que estamos escuchando y luego reformular al final para confirmar que hemos comprendido. No, en el 2016 da un vuelco la escucha activa y ahora se enfoca más como una conversación activa con esa persona. Se le hacen preguntas, se le reafirma, se genera confianza, se refuerza con esa persona y se genera un diálogo que es enriquecedor entre ambos. Eso es como se entiende ahora la escucha activa. A partir de la información que hemos recabado, tenemos que adaptar la estrategia de comunicación, el mensaje a las necesidades de esa audiencia a la que nos vamos a dirigir. Entonces ahí afecta también cuál es la cultura de la audiencia, qué canal específico vamos a seleccionar, qué plataforma, cómo lo vamos a adaptar en cuanto a estrategia y sí, también pensar si a partir de la escucha que me ha permitido comprender mucho mejor a mi audiencia, necesitamos adaptar nuestro objetivo u objetivos de comunicación. Después la parte más fina que decíamos, vale, tenemos la estrategia de comunicación, sabemos qué canal vamos a utilizar, tenemos a grandes rasgos el mensaje, pero ahora, ¿qué registro, qué lenguaje voy a utilizar para comunicar? De manera que me asegure que va a ser comprendido por la audiencia. ¿Cómo estructurar ese mensaje? Utilizaremos storytelling, historias, metáforas, analogías para que entiendan. ¿Qué técnicas de persuasión también vamos a utilizar? Que las hay, eso queda para otro webinar, ¿vale? Las técnicas de persuasión. Y por último, y ahí, perdón, porque es el evaluate, no es el listen, si logramos el objetivo de comunicación que pretendíamos y qué mejoras incorporaremos a futuro. Algunas prácticas, y con esto acabo, algunas prácticas y recomendaciones para la comunicación. Bueno, hemos visto que uno de los principios básicos es segmentar, es contextualizar la comunicación, contextualizarla a un espacio, a un tiempo, a unas opciones de comunicación, pero también a un público objetivo, a una audiencia concreta.
siempre tenemos que comunicar con rigor y de manera clara. Y comunicar de manera clara va a depender de dos cosas, de cómo estructuremos nuestro mensaje y de cómo estructuremos nuestro lenguaje, o sea, del lenguaje que utilicemos. Y si no es posible segmentar por audiencia, tenemos que extremar la claridad y la simplicidad del mensaje, o sea, un enfoque divulgativo. Esta señora mayor llega al médico y pregunta por el médico de los oídos, porque no sabe que el otorrino, ni tiene por qué saber que el otorrinolaringólogo es el médico de los oídos. Por tanto, cuando tenemos que comunicar para una amplia audiencia, tenemos que extremar la claridad. En cuanto a la estructura, hay varias maneras de hacerlo. De lo general a lo particular o de lo particular a lo general. Va a depender de nuestra estrategia de comunicación, de la adaptación que hagamos. Pero tengan claro que el primer párrafo, la primera frase, le va a marcar el tono de la comunicación. Esto es muy importante. Se lo compartí en el webinar de informes y se lo vuelvo a compartir. Algo que cuando me piden apoyo para revisar una comunicación o para estructurarla de inicio, les hago como esta técnica que sirve de checklist, sirve para hacer el control de calidad al final y sirve también para redactar. Ir guiándome. Primer párrafo, ¿qué quiero en el primer párrafo? Conforme a la estrategia de lo general a lo particular o de lo particular a general. Vale, entonces ya marco ahí. Es una introducción sobre la temática, es un saludo, si es un discurso, etc. El segundo párrafo que voy a poner, y de esta manera se darán cuenta, háganlo con alguno de los escritos, por ejemplo, que tengan, que puede ser desde un informe a un correo, un memo, un discurso de apertura, etcétera, y se darán cuenta que a veces hay frases descolgadas que no tiene sentido porque ya hemos pasado esa parte en otro párrafo. Esa es una técnica que les recomiendo, es muy útil. Por supuesto, se borran esas palabras que ponemos en mayúsculas, se borran al final. Otra recomendación que quería compartirles es los niveles de abstracción con los que comunicamos. Comunicar bien no es comunicar de manera compleja, que se vea todo lo que sabemos o lo bien que escribimos o lo bien que hablamos. Nada más alejado de la realidad. Y los niveles de abstracción que utilicemos va a depender muchísimo del público objetivo y de lo que pretendamos comunicar, de nuestro objetivo de comunicación. El nivel 1 son los objetos tangibles. Una manzana. Todos entienden una manzana. Y se les puede poner el ejemplo de una manzana. Cuando comentamos experiencias individuales, por ejemplo, si estamos pensando en formalización, ya que trabajamos en formalización de MIPYME, es la experiencia de una MIPYME, eso es un nivel ya de abstracción 2, que se entiende, pero que tenemos que ser conscientes que ya estamos en un nivel 2. Y el nivel 3 es el más abstracto, es de conceptos, es de conceptualización. Solamente lo podríamos aplicar para cuando estamos seguros de que tenemos una audiencia que puede comprender ese nivel de abstracción. Esto también lo tenemos que tener muy, muy en cuenta. Un científico, Oppenheimer, seguro que varios de ustedes lo conocen, hizo un experimento, y esto por lo de hablar complejo. Estudió el impacto del uso del lenguaje complejo de manera innecesaria, porque, y esto es muy cultural de país, hay países, y algunos están muy cercanos, donde todavía se entiende que cuanto más complejo hablas, con términos rebuscados y expresiones rebuscadas, es que eres más culto. Pues, y comunicas mejor. Pues no, esto no funciona así. Este señor hizo 5 experimentos sobre la percepción de inteligencia basada en escritura más del ámbito académico y encontró como resultados que a mayor fluidez, a mayor sencillez en la utilización de los términos, había, por un lado, mayor percepción de confianza por parte de la audiencia a quien se comunicaba y mayor percepción de inteligencia por parte de quien comunicaba. O sea, que nos confirma que no es necesario hablar complejo para comunicar bien, todo lo contrario. Bueno, a modo de recapitulación, necesitamos comunicar de manera altamente efectiva,
O sea, no necesitamos solo, son varios niveles. Primero, comunicar. En muchas ocasiones se echan falta, ¿no? Por falta de tiempo, lo que sea. Pero lo primero, comunicar. Y lo segundo, tenemos que comunicar de manera altamente efectiva, que nos entiendan, pero que pongan en práctica lo que nosotros estamos comunicando, la acción que pretendemos incitar, ¿no? Y eso tanto en nuestro trabajo como en el ámbito social. Somos seres interdependientes. Cada comunicación tiene que responder a un objetivo. O sea, la orientación a resultados siempre. La efectividad de la comunicación es contextual, no hay una estrategia universal y se mide por lo que comprendan y pongan en acción los destinatarios. Y por último, es necesario evaluar la efectividad de la comunicación y mejorar continuamente. O sea, saben que los que me conocen que me gusta mucho el pintor Escher, es cómo entre todos logramos esta transición, ¿no?, de las piezas hacia componer el escenario, en este caso el pueblito, y para eso necesitamos comunicar de manera altamente efectiva. Y con esto, por mi parte, que le robé más minutos de los que pretendía, muchísimas gracias, y aprovechar también para felicitar la Navidad, porque está a la vuelta de la esquina y este será el último webinar por mi parte. O sea que muchísimas gracias y Máximo, ya te devuelvo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Palmira, por la presentación. Realmente, como siempre decimos, una hora es un muy corto tiempo para un abordaje que requiere un tema tan importante como este. Sin embargo, es un tiempo que nos da para enfocarnos en aspectos clave. Veo que hay algunas preguntas en el chat. Les recuerdo a los participantes que también pueden solicitar la palabra a través de la herramienta de la plataforma y hacer la consulta a viva voz. Mientras tanto, quisiera hacer una consulta mía, Palmira, sabiendo desde el sector público, ¿verdad?, que la comunicación se torna particularmente compleja, eh, y eso nos pasa con las políticas públicas, con los proyectos de ley que queremos comunicar, etcétera, más aún en un contexto donde las redes sociales cobran una especial importancia, también el impacto de la desinformación y las fake news. En ese sentido, si tendrías alguna recomendación de cómo abordar la comunicación en general. Excelente pregunta, Máximo, tan excelente como compleja de abordar. Mira, lo hemos vivido recientemente, lo estamos viviendo continuamente, lo de las fake news que comentas, y recientemente con algunos proyectos de ley. Las fake news se combaten con no fake news, o sea, con una comunicación muy efectiva, muy proactiva. Cuando tú ya tienes la fake news encima, malamente la vas a combatir. Aparte de todo el poder que tienen los grupos que las generan, ¿no? O sea, esto no es algunos usuarios que se dedican a difundir fake news, ¿no? Las fake news en muchos casos nos vienen de organizaciones muy potentes con un objetivo muy claro y son altamente efectivos. Por tanto, se combate con mensajes transmitidos con el rigor del tema, con la claridad del tema y con muy bien dirigidos al grupo al que van. También se combate, y perdón que me vaya del tema que estamos tratando, las fake news se combaten con una mente muy analítica, con unos principios muy claros, con una capacidad crítica, ¿no? El critical thinking que tan en boga está. No nos podemos de alguna manera tragar o digerir todo lo que nos llega como fake news. Pero te voy a responder de manera más detallada a la otra pregunta que me hacías. Es muy importante la proactividad en la información. Cuando no hay proactividad en comunicar un proyecto y te encuentras con que otros grupos te han inundado las redes sociales en contra de ese proyecto, ya poco vas a poder hacer. O sea, ahí cuando elaboramos una estrategia, elaboramos una política, desde el inicio tenemos que concebir la comunicación como un eje más de la estrategia que estamos elaborando. Recuerda, esta mañana en una reunión que tuvimos nos presentaron 3 componentes, ¿te acuerdas? Y yo me quedé sorprendida cuando, y el tercer componente, la comunicación, para nosotros es transversal.
pero era tan importante que lo han presentado como un componente. Por tanto, la comunicación tiene que estar desde el inicio. Y desde el inicio apliquemos el modelo, el relate. Reflect. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es cada uno que está elaborando la política? ¿Vale? O sea, ¿qué posición tiene? ¿Qué credibilidad tiene? ¿Qué objetivo de comunicación tiene? ¿A quién? Porque no es lo mismo senadores que diputados, que el público al que va a ir dirigido. O sea, es aplicar ese modelo desde el inicio. Y ahí yo creo que, bueno, hay un aprendizaje importante para la próxima vez en esto que sabemos concretamente, que tenemos en mente, pero en general en todo. ¿Cuándo se concibe la política pública? Desde el momento en que se empieza a analizar la necesidad ciudadana que da lugar a una política pública, ciudadana, digo por decir en general, en ese momento se concibe la comunicación. Y en ese momento se hace un análisis del público objetivo que tenemos, a quiénes tenemos que llegar, con qué mensajes, etcétera. No sé si te contesté, Máximo. Bueno, muchas gracias, Palmira. Estoy teniendo algún problema de conexión, entonces me conecté desde el celular. Había una pregunta en el chat que la voy a leer en este momento, que la realizó Margarita. Ella comentó que podemos ver en el día a día cuán difícil es la comunicación de acuerdo al modelo presentado. ¿Cuál de esos elementos recomendaría la expositora mejorar la comunicación en nuestro ambiente laboral actualmente? Pues Margarita, no lo dudo ni un segundo. La R de reflex, la reflexión. O sea, a partir de esa fase viene todo el modelo. Y es lo que no nos solemos parar. Por ejemplo, y lo digo porque, bueno, hace años a lo mejor yo caía también, quizá yo caía también en esa manera de hacer, ¿no? Vamos a preparar, no sé, nos llaman para una conferencia o nos llaman para inaugurar un evento o tenemos que hacer el discurso de alguien. ¿Qué mensajes pueden quedar bien? Pero no tenemos claramente en nuestra mente de cuál es el objetivo que pretendemos de la comunicación, qué mensajes tienen que calar. En un correo, y no sé si está conectada esta mañana, que me pidieron revisar, y, vale, ¿cuál es el objetivo que pretendemos comunicar en ese correo? ¿Y quién está comunicando? En este caso era una toma de decisiones. ¿Y quién está comunicando? Quien ha buscado los presupuestos y toma la decisión. Y ha tomado la decisión. Entonces, eso ya determina las siguientes fases. Después, por supuesto, también cabe escuchar mucho para comprender, ¿eh? O sea, el ponerse en el lugar de las otras personas. Pero yo diría, Margarita, si todos ponemos, aunque sean 2 minutos, 1 minuto o 5, dependiendo del alcance de lo que tenemos en nuestras manos para comunicar, si todos ponemos un poquito más de nuestra parte en la reflexión previa, seríamos mucho más efectivos en nuestra comunicación. Ahí no lo dudo. Bueno, muchas gracias, Palmira. Creo que estoy de vuelta desde mi equipo. Hay otra consulta de Paula Rollo. Ella dice, mi pregunta es, en el punto de la adaptación, ¿cómo podríamos combatir la comunicación no verbal que se expone en el texto escrito? No sé si la entiendo. Vale, algo, bueno, muy importante que sacas a colación, Paula, es el tema de la comunicación verbal y no verbal. Saben que el 7%, solo el 7% de nuestra comunicación es la comunicación verbal y el resto, 93%, es comunicación no verbal. Ahí incluiría también la comunicación visual. En cuanto a bueno, nuestros gestos, nuestra entonación, nuestro volumen de voz, etcétera, 93%. Entonces dices, ¿cómo podemos combatir la comunicación no verbal que se transmite en el texto? No entiendo. Si me dices, Paula, de viva voz,
un poquito Perdón, más. es Patricia, Patricia Ah, Arroyo, quien perdón, hizo la pregunta. perdón, Patricia. Si me de viva voz lo comentas, te entiendo un poquito mejor. Y mientras, no sé si tienes micrófono. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí, sí, Hola, sí. ¿qué tal? A ver, yo un poco a lo que me refería es a la hora de exponer el escrito, a la hora de esa adaptación que tenemos en nuestro texto, ¿cómo podemos de alguna manera no transmitir esa comunicación no verbal que sentimos? Porque una cosa es cuando tú estás escribiendo, tú puedes transmitir algo que no, de lo que no quieres. No sé si me Vale. explico. Bueno, ahora te entiendo. Sí, Gracias. muchas veces, o sea, cómo evitar que en una comunicación se refleje nuestra actitud, que puede ser en contra del tema. Vale. No, ahí ves a lo mismo con la parte de, viene muchísimo de la parte de reflexionar. ¿Cuál es mi objetivo en la comunicación? ¿Qué pretendo comunicar? Cuando lo adaptas, y bueno, y tienes que hacer la fase de comprender a tu audiencia, qué tipo de estrategia tienes que seguir para ellos, tienes que adaptarlo, tienes que trasladarlo, y tú tienes que ser muy consciente cuando escribes de cada palabra que estás escribiendo, porque esa actitud que quizá, bueno, en algunas ocasiones hay, que es, iría en contra incluso del mensaje que estás tratando de escribir, no se puede reflejar. ¿Y cómo se refleja? Se reflejan tus términos. Por tanto, tú tienes que objetivar, o sea, el aislarte de tus emociones al comunicar. Algo que en otro webinar trataremos, por ejemplo, en el tema de los emails, y eso es una recomendación para todos, nunca respondan un correo o envíen la respuesta a una carta con alto contenido político, emocional, etcétera, sin dejarla enfriar, reposar. Porque el riesgo que tienen de que ahí se les escape algo, algunos términos, la redacción, la sintaxis que no es adecuada es grande. Por tanto, correos, cartas, etcétera, que tienen una respuesta con alto contenido emocional, digámoslo así, que puede ser político, eso lo tienen que dejar reposar y verlo, y si puede ser también leer una persona externa. Entonces, Patricia, vas por ahí. Si quieres en otro momento lo comentamos en más detalle, pero va por ahí. O sea, tú tienes que tener claro un objetivo y te tienes que aislar de tu sentimiento, ¿vale? De tu emoción sobre el tema, ¿vale? Porque lo expresas en palabras y cómo redactas las frases. No sé si da tiempo a esta que dice Paula Carro, Máximo, y bueno, todo tuyo. Sí, adelante por favor, Palmira, porque estoy con algún problema de conexión. Sí, Y invita a respon- Paula Carro porque en relación con la pregunta que hace Máximo, veo en el chat que decía, a propósito, tengo una pregunta sobre el punto. Si tienes micrófono, Paula, nos la haces, por favor. Tengo. Muchas gracias desde ya, Palmira y Máximo, por esta excelente presentación. Mi pregunta es la siguiente. En la promoción de algunas medidas de política pública, ha ocurrido muchas veces aquí en Paraguay que la comunicación proactiva de la que hablabas brilla por su ausencia. Y como consecuencia de eso, muchas veces se tiene ya a una audiencia totalmente indispuesta contra esa medida, apelando incluso a veces a elementos emocionales. ¿Cómo se devuelve en esos casos la discusión al ámbito de la racionalidad, que es el ámbito en el cual se construyen las políticas públicas? Sí, excelente pregunta, Paula, excelente. Y mira, lo primero, y tú lo dijiste en tu enunciado de la pregunta, cuando ya se te ha vuelto contra ti, difícil atacarlo. Ahí el principal aprendizaje es diseño de política pública, comunicación tiene que ir a la par. Y la comunicación es quiénes son los grupos. Han fallado por pequeños grupos que se sintieron atacados y no sabes hasta qué punto están atacados objetivamente por la política o porque han sido condicionados, influenciados por otros mensajes
que quien emitía la política no lo ha hecho. Entonces, ¿cómo se devuelve a la racionalidad? Mira, lo primero, claro, tienes que ganar en credibilidad cuando ya tienes fake news por todos los lados. Entonces, yo ahí diría, depende de cada caso, pero nunca descartéis la estrategia, comenzar por esta estrategia, identificar quién está liderando las opiniones y traerlo a una mesa. O sea, no solamente ataco en las redes, ataco con una entrevista en el periódico, es quién me está influenciando, quién está liderando eso, me lo traigo a la mesa, les pongo los argumentos. Esto ya es pura estrategia de negociación. Les pongo los argumentos y ver en qué medida lo puedes traer a tu mesa y a partir de ahí modificar, ya hacer la estrategia de comunicación. Pero el riesgo es llegar siempre tarde, ¿vale? O sea, anticipad, pero luego identificar a quién está atacando esa política o quién tiene intereses, ojo, que no es que se esté atacando, quién tiene X intereses. Llévalo a la mesa, siempre que puedas. Podemos hablar muchísimo, pero ya que estamos cerca y colaborando, Paula, ahí lo emplazamos a un café. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Palmira, y también a los participantes que siempre con sus intervenciones, consultas, comentarios, siempre enriquecen el debate. Vamos cerrando porque llegamos a la hora y les esperamos a todos al próximo webinar que va a ser el de cierre, el del 16 de diciembre. Hoy fue el último de Palmira, quien también agradecemos por el apoyo de los últimos meses realizando estas actividades. Y bueno, el próximo que se viene es el del día 16 hacia la promoción de una cultura de políticas públicas basadas en evidencia, a quienes vamos a invitar a todos ustedes por correo nuevamente. Y les recuerdo que van a recibir una breve encuesta al cerrar nuestro webinar de hoy y informarles que en 24 o 48 horas van a recibir el material que hoy nos presentó Palmira. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Feliz tarde para todos. Noche. Gracias.